Bendiciones, amados hermanos. Qué privilegio seguir disfrutando al Señor por este medio. Eh, Esta pandemia ha permitido que muchos hermanos sirvan y, bueno, lamentablemente muchas iglesias no han logrado, ¿verdad? Iniciar reuniones presenciales o semipresenciales y continuamos con este trabajo. Para nosotros es un gran gozo, una gran alegría y esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de volver a tener nuestras reuniones presenciales. Pero mientras tanto, nosotros seguimos edificando por este canal, por este medio. Le decimos a los hermanos, recomienden este canal para sus amigos, para sus contactos, para sus familiares, para sus vecinos, para que ellos también puedan recibir edificación a través de estas palabras. Bien, nosotros continuamos con nuestra edificación, nuestra línea de mensajes, y estamos llevando la serie completa, se llama La Iglesia, columna y base de la verdad, basada en las dos epístolas a Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Y el tomo que estamos revisando en este momento es el tomo 3, Dios manifestado en carne. Y el mensaje que corresponde al día de hoy, domingo, es el mensaje 10, un buen ministro de Cristo Jesús. Y vamos a tomar una lectura que está en primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a usar el verso 6, y luego vamos a saltar al 8 y a leer el 9. Bien, dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición para todos aquellos que nos escuchan y también todos aquellos que nos siguen por este canal. Tanto a todos los hermanos que se reúnen con nosotros, como aquellos que no se reúnen con nosotros, sé de bendición para la vida de ellos. Que estas palabras puedan edificar, puedan orientar, puedan ayudar. Pedimos que tu Espíritu Santo unja esta comunión en la mañana de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús. Bien, si recordamos el contexto, Pablo está dando orientaciones a su persona de más confianza, que en este momento es Timoteo. Y estas orientaciones tienen que ver con liderazgo. Encontramos un proceso de degradación, tenemos a las iglesias necesitando ser orientadas, pero nos encontramos con un Pablo que está experimentando apenas una libertad condicional corta y que no puede administrar todas las cosas. O sea, no puede atender Galacia, Acaya, Asia. Y entonces, en medio de sus limitaciones, necesita usar un joven. Aquel joven que tomó, pasando por Listra, por Derbe, Timoteo, y que llegó a ser un fiel colaborador. Y ahora Pablo necesita que este Timoteo asuma riendas muy fuertes, pueda asumir muchas cosas para poder conducir una iglesia tan compleja como la iglesia en Éfeso. Y damos gracias al Señor por los errores de Timoteo, por el encargo de Pablo, por la situación tan desesperada. No porque deseamos que hubiese sucedido esa situación desesperada, pero es que esa situación desesperada, los errores de Timoteo, la condición de Timoteo siendo un joven, produjo entonces muchas orientaciones prácticas que gracias a esta situación hoy son de mucha ayuda para todos nosotros y para todas las iglesias. Entonces, empezamos por un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo llegar a ser un buen ministro de Jesucristo? Ese es el tema en esta mañana. ¿Cómo llegar a ser un buen ministro de Jesucristo? Y vamos a comenzar a desarrollar una serie de asuntos, ¿verdad? Pero en líneas generales,
Por lo menos un buen ministro de Jesucristo necesita en primer lugar fortalecerse en la gracia. Repito, fortalecerse en la gracia. ¿Qué tal si tomamos 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 2? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Realmente el original, la palabra no es esfuérzate, sino fortalécete. Cobra fuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar también a otros. Quiero marcar algo con el primer versículo que leímos, ¿verdad? Que dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos nosotros que estamos aquí y que estamos aprendiendo grandes lecciones a través de estos mensajes de Timoteo, necesitamos entender algo. Por un lado, la gracia se refiere a nuestro disfrute de Dios, de todo aquello que recibimos, de todo lo que nos dio Dios, nos otorgó sin méritos. Usted está sirviendo. ¿Quién le dio tal servicio? Fue Dios. ¿Usted tenía un currículum vitae para llegar a servir en lo que usted está sirviendo en este momento? No. ¿Usted fue elegido por tener algún tipo de capacidad? No. Nuestro servicio fue por la gracia y es por la gracia. Lo primero, que un siervo, un ministro de Cristo Jesús, un buen ministro de Cristo Jesús, debe entender, es que necesita fortalecerse en la gracia. ¿Y qué significa a fondo este asunto? Significa que usted no puede confiar en su habilidad, usted no puede confiar en su preparación, usted no puede confiar en lo que conoce, en lo que sabe. Porque si dependiéramos de currículum para la iglesia, buscaríamos a la gente de la NASA, buscaríamos a los más preparados. Y no es que ellos no tengan una puerta abierta para la iglesia, pero la iglesia está compuesta de llamados a los cuales el Señor está transformando. Por esta razón, en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo tuvo una experiencia bastante marcante. Y es que Pablo tuvo un aguijón en su carne. Y en el versículo 6 del capítulo 12, Pablo dijo lo siguiente: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pablo dijo, yo tengo currículum, yo tengo con qué, yo tengo peso, tengo credenciales, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Yo pido algo en este momento. Larga tus credenciales, deja caer tu currículum, deja caer tu capacidad. Si eres abogado, si eres médico, si eres músico, si eres licenciado, si eres docente, por un momento yo quiero que tú puedas entender que no es eso lo que te trajo a servir a Dios. Lo que te trajo fue su gracia. Y Pablo puede decir en este versículo que él tiene mucho en qué gloriarse. Pero, continúo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque vaya que Pablo vio, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca
sobremanera. Yo no quiero hablar del aguijón, hermano. Realmente hay muchos conceptos teológicos de este aguijón. Algunos teólogos lo referencian como su carne. Otros teólogos llegaron a pensar y aludieron de que Pablo podía tener algunos problemas de epilepsia. Otros dijeron que podían ser sus ojos, porque cuando él escribió Gálatas dijo, oye, con cuán grandes letras y hubiese querido sacarte tus propios ojos y dármelo. Pero lo que quiero mostrar aquí es que Pablo, el hombre que oraba, que expulsaba demonios, que podía sanar enfermos, él mismo tenía una condición en la cual se le recordaba su debilidad. Sigo leyendo el verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y yo esta mañana te quiero regalar esta porción. Bástate mi gracia. Dile al hermano que tienes al lado, bástate mi gracia. Hermano, qué maravilloso que nuestro servicio a Dios no es por capacidad. Claro, tendríamos que añadir una palabra de complemento. La zarza que ardía, no ardía con la madera. El combustible no era la madera. El combustible era el fuego de Dios. Pero, aunque no era la madera, Dios tuvo que preparar a Moisés en Egipto para poder usarlo. Concluyo este punto. Entiende que tu servicio a Dios, si cantas bonito, si hablas bien la palabra, si apacientas, no es el resultado de tu capacidad, es el resultado de la gracia que Dios puso en ti. Dependes de Dios, no dependes de tu capacidad. Y entonces el verso que sigue dice, volvamos a ese mismo versículo que estábamos. Dice la última parte, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Queriendo decir que era como un tabernáculo. Este reposo es como ser una casa, un tabernáculo. La gracia hace que sobre ti repose el poder de Cristo. Y te quiero decir lo siguiente, servir en la iglesia no es como servir en el mundo. Si bien necesitamos las capacidades y necesitamos que todos los que sirven se preparen, pero al final siempre seremos zarzas sobre la cual el fuego arderá, no dependiendo de nuestras capacidades. Son útiles nuestras capacidades, las necesitamos, pero no puedes confiar en tu capacidad cuando sirves a Dios. Debes confiar en la gracia. Un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo, pasando a otro punto, necesita seguir de cerca. Y para mí esto es un punto muy, muy importante. Esto incluye la enseñanza e incluye la práctica. Quiero decirte que en el pasado, muchos hermanos que hoy no están con nosotros no entendieron este principio. ¿Qué significaba seguir de cerca? Y aunque hubo muchos hermanos en nuestro medio, con grandes dotes, con grandes dones, con grandes capacidades, no entendieron. Y por no aprender a seguir de cerca, terminaron causando daño al cuerpo de Cristo. Seguir de cerca en cuanto a la enseñanza y seguir de cerca en cuanto a la práctica. Tomo 2 versículos. El primero está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo a Timoteo. Pero no solo mi doctrina, también conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Voy a pedir que los que manejan la parte técnica
no muevan por un momento el generador de caracteres. Allí aparece lo siguiente: doctrina, porque evidentemente Pablo tenía la enseñanza y todos nosotros debemos estar muy cerca de lo que se está enseñando. Pero Timoteo no solamente seguía de cerca la doctrina, seguía de cerca la conducta de Pablo. ¿Por qué Timoteo llegó a ser tan útil? Porque Timoteo vivió experiencias con Pablo. Timoteo vio cómo era la vida de Pablo. Propósito, ¿cuál era el objetivo? Fe. Pablo tuvo que confiar en el Señor. Longanimidad, que traducido como paciencia en algunos versículos de la Biblia, significa largura de alma. Aprender a sufrir, aprender a soportar. Uno de los problemas que tenemos hoy con nuestros servidores, sobre todo con los más jóvenes, es que no soportan el fracaso, es que no soportan los errores, es que no soportan fracasar. No soportan, no tienen paciencia. Pero quiero decirles lo siguiente: Timoteo aprendió a alargar su alma, aprender a sufrir, aprender a tener un poco de tolerancia para con todas las personas. Y Timoteo aprendió también de Pablo a seguir su amor y su paciencia. Vamos a tomar primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El original, esta última palabra, dice seguido de cerca, seguido fielmente, seguido pero con un seguimiento muy cercano. Este seguido acá no corresponde como que hay una persona muy distante y usted va siguiendo a ver hacia dónde él va. No, este seguimiento aquí se refiere a alguien que camina al lado, que continuamente está mirando cuáles son los pasos para conducirse. Por lo tanto, cuando estamos en la vida de la iglesia, ¿qué es seguir de cerca? A ver, la iglesia es un gran rebaño. La iglesia es muchas ovejas siendo conducidas. Por eso nosotros tenemos iglesias locales. Cada iglesia local es un gran rebaño. Barquisimeto es un gran rebaño, Acarigua es un gran rebaño, Caracas es un gran rebaño, San Francisco es un gran rebaño, Maracaibo es un gran rebaño, El Tigre es un gran rebaño, Margarita es un gran rebaño. ¿Cómo conducir este rebaño? Entonces allí necesitamos líderes que acerquen este rebaño hacia una misma dirección. ¿Qué es seguir de cerca? Es poder entender que todas las iglesias están siendo edificados y que nosotros tenemos palabras presentes, tenemos palabras actuales. Y en la medida en que podemos seguir de cerca, ¿verdad?, la enseñanza y la práctica, las iglesias serán saludables. Ok, hablamos entonces de fortalecerse en la gracia, cómo ser un buen ministro, cómo llegar a serlo, seguir de cerca. Y el tercer asunto es ejercitar el espíritu. En el contexto de Timoteo es ejercítate para la piedad. Esta palabra piedad, eusebia, expresar a Dios, ejercitar la naturaleza de Dios en nosotros, ejercitar lo que Dios nos dio dentro de nosotros. Y vamos a tomar aquí primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Vean, Pablo le está diciendo: Timoteo, necesitas ejercicio. Señor Jesús, usted puede saber cuáles son los ejercicios que desarrollan los gemelos, que desarrollan los pectorales, que desarrollan los bíceps, que desarrollan los tríceps, pero saberlo no es suficiente. Saberlo es un asunto. Hacerlo es otro asunto. Y toda persona que sirve a Dios, todos aquellos que servimos al Señor, necesitamos
ejercitar lo que de Dios nos fue dado. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si usted nunca hace ningún tipo de ejercicio? Respóndame. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en que usted va a tener consecuencias. Porque aunque usted no sea un atleta, aunque usted no sea un competidor olímpico, aunque usted no sea un competidor, usted necesita un mínimo de ejercicio. Y si no lo tiene, usted va a tener consecuencias. Es decir, su salud a la larga va a ser afectada, va a ser deteriorada. Muchos hermanos saben que hacer ejercicio es bueno. No basta saberlo. Necesitamos practicar. Un buen ministro de Cristo Jesús se ejercita para la piedad. Ok, tomemos versículo 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Algunos hermanos han leído mal esto y lo vamos a hablar un poco más adelante. No significa que para nada es provechoso, no dice para nada. Sino que en comparación el ejercicio corporal con la piedad no se compara. La piedad tiene mucho más que aportar. Es necesario el ejercicio corporal, pero aquí estamos hablando de la piedad. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, Pablo tiene una persona que necesita consejos, que necesita orientaciones, que necesita guía. Y hermano, abriendo mi corazón, estos son consejos para nosotros. Estos no son consejos para Timoteo, son para el liderazgo. En este tiempo tan difícil que vivimos, creo que estamos viviendo los tiempos más difíciles del liderazgo. Los que nos precedieron vivieron tiempos difíciles en cuanto al ambiente, pero nosotros vivimos tiempos muy difíciles en cuanto a degradación. Los que nos precedieron se entregaron en alma y cuerpo. Por eso ellos soportaron el calor del día. Nosotros estamos cerrando una era, pero en esta era es muy difícil servir. Y es muy difícil porque la degradación ha invadido el mundo y la degradación está luchando para entrar en la iglesia y absorbernos a todos. Y dentro de este contexto, Timoteo debía cuidarse. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Escuche bien, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Siempre que viajo en un avión, hay una aeromoza, sí, generalmente son femeninas, a veces también son masculinos, y ellos dan instrucciones. Y se escucha todas las orientaciones: sentarse, abrocharse el cinturón, colocar el asiento en modo del asiento vertical, cerrar las mesas para comer. Y hay una instrucción, siempre dicen: si hay una descompresión del avión, caerán máscaras de oxígeno. Y la recomendación siempre es la siguiente: no busque colocarle la máscara a nadie, colóquese su máscara. Una vez que usted coloca su máscara, colóquela al que está al lado. ¿Sabe por qué esta recomendación? Porque si realmente ocurriera un accidente y hay una descompresión y usted intenta ayudar a otras personas, intenta colocar la máscara, usted tiene segundos antes de que usted tenga un problema, usted se quede sin oxígeno y usted se desmaye. Ahora imagínese el siguiente cuadro. Usted anda con un bebé, una persona menor de edad, un joven, un niño, pongamos el caso de un niño de 8 años. Hay una descompresión de oxígeno. Usted le pone la máscara al niño. Ajá. Y usted no se colocó la máscara. Cuando usted va a colocarse la máscara, usted se desmaya. ¿Qué hace el niño? No tiene nada que hacer, no puede hacer nada. Es diferente si usted se coloca la máscara y el niño se desmaya, usted podrá cargarlo.
Hermano que sirves al Señor, cuídate tú. Puedes tener la falsa sensación de que por estar cuidando a otros, todo está bien. No siempre está bien. Necesitas prestar atención a tu ser tripartito. Y por eso Pablo dio orientaciones a Timoteo. Vamos a tomar 1 Timoteo 4:8. Hablemos del ejercicio corporal. Un hermano que sirve necesita cuidar su cuerpo. Nuestro mayor ejemplo fue nuestro hermano Don. Desde finales de los años 90, o sea, finales de los 80, principios de los 90, que yo conocí personalmente al hermano Don, Silfredo, los hermanos lo conocieron, una de las cosas que más nos impresionó es la forma como nuestro hermano se cuidaba físicamente. El hermano todos los días trotaba. Impresionante el hermano con 80 años, con 90 años, dando caminatas. Los vimos en la estancia, los vimos en las conferencias, todo el tiempo ejercitándose. Y cuando preguntábamos, el hermano Don decía, tengo que cuidar mi cuerpo para ser útil al Señor. Y yo quiero decirte, hermano, que una persona que no cuida su cuerpo posiblemente no vivirá y no será tan saludable como el Señor quiera para su servicio. Y por esta razón, yo animo a los hermanos. Está bien, los hermanos me ven gordito. Últimamente tomé la bicicleta y quiero decirles, no sé si me van a dar un aplauso por esto, pero estoy haciendo ejercicios con la bicicleta, estoy tomando un ritmo, todos los días lo estoy haciendo. Y de verdad, creo que todos los siervos de Dios necesitan reflexionar sobre este tema. No es solo saber que hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. ¿Cómo vas a ser útil en la iglesia si tienes una salud deteriorada? ¿Cómo vas a ser útil en la iglesia? Porque no podrás hacer todo lo que los demás puedan hacer. Entonces necesitamos un mínimo. Por eso Pablo también dijo en Corintios, no quiero tomar esto, dijo, porque todos los que corren en el estadio, porque Pablo veía cómo las personas se ejercitaban. Ok, Timoteo debía cuidar su cuerpo, pero nosotros debemos cuidar también nuestra alma. Por muchos años no hablamos mucho del asunto del alma. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, dijo Jesús, está hablando Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor sintió profundamente en sus entrañas. Por eso aquí la palabra compasión es explanizomai. Él vio la necesidad de ellas y en sus entrañas a Él le dolió, porque eran como ovejas desamparadas. Hoy tenemos tantos casos que atender. Hermano, por un lado, la pandemia, y vamos a hablarlo con franqueza, ha producido depresión, porque las personas han tenido que encerrarse, cambiar sus rutinas, cambiar sus formas de vida, adaptarse a cosas nuevas, vivir momentos duros. Y en muchos casos hemos tenido pérdidas de familiares. Y aprovecho lo presente para extender mis condolencias a todos los hermanos que han tenido pérdidas. Lo hemos sentido en el corazón. Siempre hemos intentado involucrar a las iglesias en cuanto a ofrendar cuando hay necesidades. Y creo que las iglesias, aquí tenemos que hacer un paréntesis y decirlo, han sido muy fieles en poder ofrendar para todos los hermanos que están necesitados. Cierro mi paréntesis. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Dice que el alma de las personas necesita pastoreo, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo
de vuestras almas. Porque una persona no solo necesita doctrina, necesita la palmada en la espalda, necesita la llamada, necesita la voz de su líder, necesita la voz empática de aquel que no lo juzga, sino que le dice, te entiendo. La voz que lo devuelve a la comunión, al rebaño. Nosotros no queremos juzgar, pero aún muchos jóvenes se han desanimado. Muchos hermanos que tenían cierta fuerza han menguado. Y en la situación de Venezuela, muchos hermanos tienen problemas económicos. No han encontrado cómo solventar todo este problema que se vino a Venezuela. Y quiero decirle, hermanos, una de las cosas que tenemos que cuidar es nuestra alma. Por esa razón, hermano, revisemos nuestras frustraciones, revisemos nuestras heridas, vayamos delante del Señor y encontremos fuerzas. Esa parte del alma necesita ser cuidada. Y Timoteo debía cuidar su alma y el alma de los que iba a cuidar y apacentar. Por esa razón, amados hermanos, es muy importante que para servir al Señor nosotros nos encontremos bien, alegres, saludables, estables. No quiero decir sin problema. No tendrás un mundo sin problema, eso es ideal, eso no existe, no hay tal utopía. No tendrás una vida sin problema, eso no es posible. Pero lo que sí tenemos interiormente es la paz de nuestro gran Dios y la esperanza de que un día reinaremos con Cristo. Entonces dígale al hermano que tiene al lado, no es que no tengamos problema, es que tenemos paz y tenemos esperanza. Y en medio de la tribulación y en medio de nuestra barca, siendo bombardeada por tempestades, tenemos al Señor Jesús que camina sobre las aguas. No fue que los discípulos no vieron que la barca no se movía, fue que vieron que el Señor era poderoso para salvarlos. Señor Jesús. Y por último tenemos nuestro espíritu. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En otro pasaje dice por la imposición de manos del presbiterio. Pareciera que Pablo se unió con los presbíteros y ungieron allí a Timoteo. Por lo tanto, participó Pablo y participaron los presbíteros. Por eso, estos dos versículos. Pero ¿qué quiero decir? Resalto, que avives. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa diferente es ser lleno del Espíritu. Porque nuestro espíritu, cuando no se ejercita, él va menguando. Hermanas, hermanos, jóvenes, quiero hacerles una advertencia. No basta estar en la iglesia. No basta servir. No basta cumplir un servicio. No basta ejercer tu tarea. Eso hay que hacerlo. Pero quiero darte una advertencia. Si no ejercitas tu espíritu, tu llama va a menguar. Tus fuerzas espirituales van a decaer. Por eso yo invito, amados hermanos, a que formemos un hábito fuerte de leer la Biblia todos los días. Qué maravilloso cuando podemos tomar el alimento diario, cuando podemos invocar, cuando podemos orar, cuando podemos fortalecer lo que está dentro de nosotros. Timoteo hasta gastritis tuvo, él no encontraba qué hacer con aquel problema tan grande. Y en medio de ese problema, quiero decirte, Timoteo menguó, su espíritu se vino abajo. Y Pablo tuvo que decirle, muchacho, sopla, sopla, no dejes que eso se apague, aviva. Y esta mañana yo te digo, sopla. No permitas que lo que Dios te dio, que el Espíritu Santo que fue puesto en ti, Él nunca va a separarse, pero no permita
que llegue un momento en que te sientas tan frío que no tengas fuerza. Yo creo que es el momento, en medio de tanta degradación y de tantos problemas, de tener contacto con Dios y avivar lo que fue puesto dentro de nosotros. Ok, quiero avanzar, el tiempo avanza muy rápido. Un buen ministro de Jesucristo produce una iglesia saludable. Pero ¿cómo es una iglesia saludable? Una iglesia saludable es en la medida en que los ancianos se alinean con los apóstoles. Repito, una iglesia es saludable en la medida en que los ancianos se alinean con los apóstoles. Si los ancianos no están alineados con los apóstoles, habrá muchas dificultades y esto no traerá la bendición de Dios sobre la iglesia. De la misma manera, los diáconos necesitan estar alineados con los ancianos para que podamos crear un canal de comunicación. Cuando esto no sucede, entonces comienzan a haber rivalidades, descalificaciones, competencia, búsqueda de posición y la bendición de Dios se estanca. Es por eso que todos nosotros que somos ministros entendamos que nuestro don tiene que llegar a ser un ministerio. Los corintios estaban llenos de dones, pero eran niños, comparándose entre ellos quién era el mejor, compitiendo entre ellos. Y Pablo dijo, yo no pude hablarlos a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál es la diferencia del don y el ministerio? Un ministerio está lleno de madurez. Un ministerio es inclusivo. Un ministerio es para el cuerpo, no es para el provecho de una persona. Si una persona tiene un don, posiblemente siga siendo un niño individual. Pero cuando ese don se convierte en un ministerio, ese ministerio es puesto al servicio del cuerpo. Señor Jesús. Entonces, Pablo le dijo a Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Esta también es la característica de un ministerio. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Versículo que sigue. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Quiero mostrar lo siguiente. Pablo le dijo a Timoteo, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y un ministerio produce continuidad. Un ministerio produce la continuación de mi servicio. Moisés no pudo entrar en la tierra de Canaán. Pero ¿cómo quedó el pueblo? ¿Quedó desamparado? No. Allí estaba Josué. Podemos decir que Moisés se multiplicó en Josué. Hoy tú que estás sirviendo, ¿quién es tu multiplicación? ¿Dónde está tu multiplicación? Porque si el ministerio solo depende de ti, en algún momento, si tú llegas a faltar, se cayó el ministerio. Por eso el ministerio necesita ser más amplio. Ahora, Pablo habla aquí de enseñar en el versículo 6, 1 de Timoteo 4, 6. Dice que debemos enseñar. ¿Y qué vamos a enseñar? En primer lugar, necesitamos entender que lo que vamos a enseñar aquí tiene que ver con una constitución, porque habla de nutrir. Nutrir es una palabra compleja. Nutrir es una palabra biológica. Porque ¿qué es nutrir? Es extraer lo que tiene un alimento y convertirlo en mi energía, mi potencial. Si me como una manzana, ya no es una manzana. Esa manzana dejó de ser la manzana. Ahora es mi alimento. Ahora está en mi sangre, ahora está en mis células. Está ya en mis células para hacer energía,
¿Qué es la palabra para ti? ¿Es simplemente algo que te estudias y recitas? Es por eso que lo que vamos a enseñar debe ser la palabra que digerimos, la palabra que nos fortalece, la palabra que nos da energía, no como una clase, mucho más que eso, como aquello que nos vivifica, que nos alienta nuestra energía. Por eso habla de nutrir. Ok. Y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 nos da una base sólida para nosotros no desviarnos. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Número uno, lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Te persuadiste y sabiendo de quién has aprendido. Primero, en lo que has aprendido. Muchos hermanos están en la vida de la iglesia desde que fueron niños. Otros desde que fueron adolescentes. Otros llegaron siendo jóvenes. Otros llegaron siendo adultos. Así que tenemos diferentes etapas de cuando llegaste a la vida de la iglesia. Pero desde que llegaste a la vida de la iglesia, has sido alimentado, has sido nutrido, has sido cuidado, has sido enseñado. Y yo quiero decirte que esto merece darle un aplauso por todo lo que el Señor ha hecho para cuidar de ti. Dale un aplausito ya al Señor. Dios te cuidó, te trajo al rebaño, te ayudó en tus momentos duros y hoy estás aquí gracias a ese cuidado. Ahora, todo eso que has recibido hasta este momento no puede ser tirado por la borda. Debe ser tu base, lo que has aprendido. Y si hasta este momento no tienes una base sólida, necesitas revisar qué ha pasado en tu vida. Si hasta este momento, después de todo ese tiempo, todavía estás divagando, si te vas de iglesia, si los hermanos tienen amor, si no tienen amor, creo que necesitas revisar qué es lo que has aprendido. Porque hasta este tiempo yo puedo ser testigo de mí, de mi familia y de todos los hermanos, de cómo el Señor ha cuidado de nosotros y cómo el Señor nos ha ayudado en los momentos más difíciles y toda la ayuda que hemos tenido del cuerpo de Cristo. Ok. La segunda parte es que te persuadiste, porque tiene que haber una convicción interior. No puede ser lo que dijo Silfredo, no puede ser lo que dijo Wilbardo, no puede ser solo lo que dijo Israel, lo que dijo Pedro Don, lo que dijo Esdras, lo que dijo Miguel Má. No. Tú tienes que tener una convicción interior, que es lo que dice la Biblia. Sin esa convicción interior, tú solamente serás un altavoz que repite cosas. Es por esa razón que la palabra necesita llegar a ser tu palabra. Y sabiendo de quién has aprendido. Nosotros tenemos una fuente. Estas tres cosas, lo que has aprendido, te persuadiste. Y esta fuente, hermanos, qué triste que tengamos años conociendo a los hermanos, liderando a los hermanos, y llega un extraño, hace un comentario, hace un mal comentario, y ya ponemos en tela de juicio los años que teníamos conociendo a este hermano. Alguien dijo que tal hermano había hecho tal cosa, y ya todos pueden creer que eso es real. Es por esa razón que nosotros debemos tener una base, hermanos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice que vendrán tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles se caracterizan por lo siguiente. Habrán hombres amadores de sí mismos. Y quiero hacerte entender lo siguiente. Esto no es, hermano, para los de afuera. Esto es para nosotros. ¿Dónde están estos amadores de sí mismos? En la iglesia. Son personas que vinieron, pero que nunca fueron transformadas y que solamente están pensando en su egoísmo, en ellos. Y por esa razón siempre ven errores, siempre ven defectos, siempre ven imperfecciones. Pero también algunos son avaros, solo el beneficio para ellos, vanagloriosos.
Porque solo estamos pensando en una posición. Soberbios, hermano, Dios mío. La terquedad, que es un pecado. Pecado de adivinación, como pecado de adivinación, le dijo el Señor le dijo el profeta Samuel a Saúl. Es la obstinación, como idolatría. Personas que no aceptan correcciones. Blasfemos, desobedientes a los padres. Sé que muchas veces esta palabra se usa para hablarle a los jóvenes. Los jóvenes deben obedecer a sus padres. Pero aquí podemos ampliar. Nosotros tenemos padres espirituales que nos han cuidado. Y con cuánta facilidad nos rebelamos contra ellos. Ingratos, hermanos, ¿cuánto hemos recibido de la iglesia? Esta mañana póngase la mano en el pecho y dígale: Dios, gracias por haber recibido tanto de ti a través de la iglesia, a través de los hermanos. Dios nos ha dado bendiciones materiales, nos ha dado bendiciones espirituales. Hemos pasado tantos momentos gratos en conferencia. Hemos pasado tantos momentos gratos compartiendo con los hermanos. Algunos serán ingratos y otros serán impíos. Así que este asunto de qué vamos a enseñar, evita las fábulas de viejas. Dice de viejas caduca. Si quiere puede reírse. Dice de viejas caduca. ¿Pero a qué se refiere? Yo no sé si ustedes recuerdan esa experiencia que las abuelitas decían, porque había en un bosque un ratoncito que estaba escondido en un árbol y los niños le creían todo lo que ellas decían. Y ese cuento se hacía verdad en la mente de los niños. Bueno, nosotros no estamos para fantasías, aquí está la Biblia. Y parece que algunos hermanos les echan un cuento así como el de la vieja caduca y ya creen en ese cuento y dejan por un lado la Biblia. No, hermano, porque alguien dijo tal cosa. Hermano, yo he escuchado infinidad de cosas que me dan risa al final. Hermano, aquí está la Biblia. Olvídense de los cuentos de vieja caduca. Desecha las fábulas y ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4, versículo 7 y versículo 8. Dice, desecha las fábulas profanas, o sea que no son de la Biblia, y de viejas caducas, y ejercítate para la piedad. Ok, ¿cómo nos ejercitamos? Si usted va a ejercitarse físicamente, mi recomendación, yo no soy experto en deporte, camine. Ese es uno de los mejores ejercicios. Camine, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos ejercitamos para la piedad? Hay que ayudar un poco a los hermanos. Primero, invoque. No le dé pena invocar. Allí donde está ahorita, diga Señor Jesús. Diga, oh Señor Jesús. Dígalo. Oh Señor Jesús. Invocar el nombre del Señor es un ejercicio para nuestro espíritu. Pero también usted tiene que orar. Algunos hermanos, perdónenme, perdieron el hábito de orar. Y yo no sé cómo es tu nivel de oración, pero quiero decirte, un buen ministro de Jesucristo tiene que orar. Usted tiene que dedicar un tiempo para orar. Si es en la madrugada, si es en la mañana, si es en la noche, si es en la tarde, no lo sé, yo no estoy en tu vida. Pero debes separar un tiempo y debes orar. Es como si fueras al gimnasio. Tú marcas una hora, dices, bueno, yo a las 9:30, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, que es mi tiempo libre, yo voy a ir al gimnasio. Y usted agarra una rutina y usted va y se va al gimnasio. De la misma forma, usted tiene que orar. Usted tiene que tener tiempo para orar. Tiene que tener tiempo para leer la Biblia, para leer el alimento diario, para leer libros espirituales. ¿Cómo ejercitamos nuestro espíritu? Reuniéndonos. Hermano, yo no sé qué gozo siente usted, pero cuando yo me reúno con los hermanos, cuando estoy con los hermanos, hermanos, qué alegría poder reunirnos. ¿Cómo ejercitamos nuestro espíritu? Cantando, oyendo himnos. Ponga himnos en su casa, escuche los himnos, predicando el Evangelio. Señor Jesús. Y ya estamos casi terminando. 1 Timoteo 6:12 dice, de pelear la buena batalla, echar mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla, Timoteo. Echa mano de la vida eterna. La vida eterna, hermano, no es para mañana. La vida eterna es para hoy. Aprópiese. ¿Dónde está la vida eterna? Está en tu espíritu. Tómala. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos,
Y después dice ese ejemplo a los creyentes. Ok, entro en una serie de algunas exhortaciones en cuanto a un buen ministro de Jesucristo que le fueron dadas a Timoteo. Primera exhortación: ninguno tenga en poco tu juventud. Me pareció interesante esta exhortación porque nosotros tenemos mucho respeto por los hermanos que van delante de nosotros, y ese respeto tiene que mantenerse. Sin embargo, Timoteo fue ungido para estar al frente de los ancianos de Éfeso. Y escúchame lo siguiente: los ancianos de Éfeso lo descalificaron. ¿Entiende la gravedad del asunto? Dios usó a ese muchacho, pero los ancianos no lo entendieron. Si Dios delega a una persona, necesitamos entender la importancia y la relevancia de esa persona que fue ungida delante de nosotros. Señor Jesús, después dice ese ejemplo. ¿Y ese ejemplo en qué? Ese ejemplo en palabra. Si eres alguien que está al frente y las personas escuchan palabras ligeras, en ocasiones palabras soeces, groseras, que salen de tu boca, ¿qué dirán los demás? Palabras livianas, doble sentido, ¿qué dirán los demás? Debe ser ejemplo en conducta, debe ser ejemplo en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Y aquí te quiero enseñar algo. Le estoy hablando a Timoteo, no al Timoteo de la Biblia, al Timoteo que está ahí sentado. No se te van a quitar las pasiones juveniles. No se te van a quitar. Vas a tener pasiones juveniles. Y estas pasiones juveniles tienen que ver con lo que está dentro de ti, ¿verdad? Que en la etapa de nuestra juventud es muy activo. Tiene que ver con las hormonas, con todo lo que se despierta, con todo lo que está dentro de nosotros. El camino. Dos cosas. Huye y sigue. De las pasiones juveniles, huye. Si no huyes de las pasiones juveniles, prontamente estarás enredado en un pecado. Pero ¿qué tienes que hacer? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Quiero decirte algo, hermano. Estar con los hermanos siempre será una salvación. No solo cuando estamos reunidos, estar juntos en nuestras casas, hermanos. Aunque no sea algo, aunque no estemos orando, aunque estemos simplemente compartiendo un rato, eso será una salvación para ti. Segunda de Timoteo 4:2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, que está sentado allí, escucha las exhortaciones que Pablo hizo y le dijo: no puedes quedarte pasivo, debes abrir tu boca para predicar. Si las personas se convierten o si las personas no se convierten, ese no es tu problema ni mi problema. Ya eso le corresponderá a Dios. Pero es imposible que un terreno de una labranza, de un producto, de un fruto, si nunca se arroja una semilla. Nuestra función, arrojar la semilla. El trabajo de Dios, que esa semilla crezca. Por eso nosotros debemos predicar. Creo que muchos hermanos y muchos jóvenes perdieron el hábito de predicar. Predica. Habla. Cuando encuentres a una persona, mírale a los ojos. Dile: el Señor tiene un propósito contigo. Dios quiere salvarte. Puedo orar por ti. Y seguramente muchas personas podrán ser ayudadas por ti como instrumento. Hermano, llevamos 54 minutos. Me gustaría orar para despedir este mensaje.
Y quiero orar por todos los que están allí sentados. Cierra tus ojos. Pedimos, Señor, que nos hagas buenos ministros, que conduzcas nuestras vidas, que nos lleves a ti, Señor. Y que así como Pablo orientó a Timoteo, y Timoteo se sentía escaso ante el gran encargo, nosotros también nos sentimos escasos. Por favor, Señor, ayúdanos, danos espiritualidad y permítenos llevar el encargo de la iglesia adelante. Cuídanos, protégenos en este tiempo de degradación, donde es tan fácil seguir la corriente de este mundo. Y ayúdanos a ser instrumentos útiles en tu mano. Señor, que el misterio de la iniquidad no nos arrope y que nuestro espíritu no se apague. Aviva el fuego que has puesto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.